Sí, buenos días. Estamos en la última sesión del panel de esta mañana dentro del curso sobre políticas culturales en Europa frente a los retos de la integración, titulado Identidad Europea en un contexto global, ¿qué papel para la cultura? Y contamos en esta ocasión, como última ponente, con Delia María Manzanero Fernández, que es presidenta de la Asociación de Filosofía Bajo Palabra. Ella es, además, doctora y profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos y un título que me gustaría destacar de manera muy especial porque es miembro de la Red Europea de Alumni de Juste, habiendo pasado ya por estos muros como investigadora becada por la Fundación en el marco de las becas del Premio Europeo Carlos V, cuando se le dio a Simone Veil. Entre nuestros objetivos está especialmente conservar ese vínculo de la gente que pasa por nuestros muros, especialmente estas personas que han recibido una beca de investigación de la Fundación, para que continúen trabajando con nosotros y aportando su saber, su conocimiento y su experiencia al trabajo que realizamos desde la Fundación. Delia, para mí es un honor que estemos, para mí, no, para nosotros como Fundación, para mí también especialmente, porque nos conocemos ya hace tiempo, que estés aquí con nosotros, que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, sin más preámbulos, la audiencia es toda tuya y te escuchamos con atención. Muchas gracias, Delia. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Quisiera empezar agradeciendo, por supuesto, a Miguel Ángel su presentación, su amable presentación. Yo también recuerdo en el año 2011, cuando estuve aquí en el marco de las becas, y observo con gusto cómo la Fundación sigue creciendo y llenándose de actividades cada vez más ricas, con mayor participación. Quisiera, como es debido, además, agradecer a la Fundación Academia Europea de Juste, a su director, que hayan tenido el acierto de convocarnos a reflexionar sobre el tema de Europa, sobre el tema de la integración europea, como muy bien indicaba en el primer día, de las políticas culturales, así en plural, ¿no?, para referirnos a esa pluralidad y, sobre todo, al tema tan importante y quizá no suficientemente cuidado de la participación ciudadana. Vemos cómo hay un gran aforo, un éxito de concurrencia en este curso. Creo que incluso habían como 200 personas inscritas, lo cual yo creo que es un éxito para este curso. Desde luego tuvo que acotarse por cuestiones también de foro, pero creo que es un buen augurio también para lo que es la reflexión sobre Europa en España. Bien, el tema del que les voy a hablar entronca con una línea de investigación en la que se propicia una recuperación de una tradición liberal humanística española. Me refiero concretamente al krauso-institucionismo, al krausismo, que es una filosofía muy potente en el marco de España, que fue un fenómeno además europeo porque tiene un origen en Alemania, pero luego tuvo su difusión en Francia y en Bélgica, y que es sobre todo no solo europeo, sino que también es europeísta. En esta filosofía vamos a encontrar un proyecto propio de integración de Europa. Y básicamente mi investigación consiste en tratar de recuperar esa tradición del krauso-institucionismo, una tradición que podemos ubicar o contextualizar en la Edad de Plata española y que fue impulsado por lo que se ha denominado toda esta tradición de pensadores, Giner de los Ríos, Adolfo Posada, Gumersindo de Azcárate y muchos otros, cuyas tesis creo que son importantes de traer hoy a colación porque creo que tienen gran relevancia para los desafíos educativos y políticos a los que nos tenemos que haber, ¿no? Se trata esto de una revitalización que se hace necesaria tanto por razones históricas, porque esta filosofía jurídica es clave para la historia de España, como por exigencias del mundo en que vivimos, con quiebras importantes en derechos fundamentales y con la reciente crisis del modelo de estado de bienestar en toda Europa. No se trata, obviamente, de traer aquí temas anacrónicos, sino de ver cómo gran parte de las propuestas krausistas se han ido incorporando a nuestros modelos, a nuestros sistemas jurídicos y sociales,
Y ello puede apreciarse, por ejemplo, y de un modo palmario, en las aportaciones fundamentales que esa concepción krauso-institucionista de Europa tiene en programas políticos actuales. Se ha citado estos días mucho la cuestión de los derechos humanos, los derechos, la Constitución Europea. Pues bien, la defensa fundacional que hace el krausismo de esos derechos humanos es desde luego muy relevante y ha tenido una gran importancia para el constitucionalismo moderno. Bien, en particular voy a tratar de hacer ver a lo largo de esta presentación cómo algunas de las propuestas del krausismo español pueden ser fructíferas en materia de derechos humanos, de educación global y para la teoría social contemporánea que se trata de implementar hoy en Europa. Bien, como saben, la mesa a la que pertenece esta ponencia, mi ponencia, se organiza además en torno a este eje temático de la reflexión sobre la identidad europea en un contexto global, y la pregunta que se nos formula es la de qué papel ha de tener la cultura en este contexto, ¿no?, de multiculturalidad. Desde luego, tratar de definir o de determinar el contenido generalmente atribuido a la identidad europea como una identidad cultural en el contexto, además, actual de globalización y de multiculturalidad que define nuestro presente, ciertamente no es una tarea fácil. Hoy en día vivimos en comunidades políticas multiculturales que se inscriben en un contexto de globalización creciente, marcado además por fenómenos de inmigración masiva, lo cual pues, también implica una diferenciación interna cada vez mayor que dificulta precisamente esa autocomprensión europea que queremos alcanzar, ¿no? Esto es a lo que Jeremy Waldron había definido como la Babel metaética, para referirse a esa pluralidad, aunque a mí me gusta mucho más la expresión, la metáfora que utiliza José María Jover para describir una Europa que, a pesar de su unidad, él describía como si fuera una lira con muchas cuerdas, ¿no? Para describir precisamente esa realidad emergente, polifónica, cargada de muchas voces muy divergentes, muy diferentes, que casi nunca es armónica y que por eso mismo precisa de nuevas miradas que permitan que esos añejos presupuestos normativos se ajusten a los nuevos desafíos del siglo XXI, a esta Europa cada vez más porosa, más multirracial y multicultural en la que estamos inmersos. Pues bien, ante este pluralismo creciente, cabría preguntarse si son defendibles algunos principios o algunas perspectivas morales, en nuestro tiempo, ya hemos dicho, de un difundido pluralismo, o si, por el contrario, no es posible tal fundamentación, ¿no? Es decir, con otras palabras, si es posible una solución armonicista, como lo plantean los krausistas, o si, por el contrario, estamos abocados a la lucha de culturas, ¿no? La respuesta que nos dan los krausistas a esta pregunta es que si indagamos en cómo se ha reaccionado de hecho ante este pluralismo, la solución es que paradójicamente el derecho ha reaccionado de modo significativo adquiriendo más valor, ha reaccionado incorporando una mayor carga axiológica. ¿Y esto a qué se debe? Pues básicamente esto es así porque el fenómeno de globalización no ha sido solo a nivel económico. Es un fenómeno que también ha comportado aspiraciones cada vez mayores en derecho y en justicia internacionales. Y esto es importante también hacerlo notar. Por esto yo creo que también, como hemos visto a lo largo de estas jornadas, todas las ponencias apuntaban hacia la idea de una Europa más humana, hacia la búsqueda de ese alma de Europa, de ese espíritu de Europa, de lo que tiene que moverla más allá de una Europa puramente tecnocrática o institucional. Consideramos pues, que estas propuestas de estos filósofos yo creo que pueden con razón arrojar bastante luz sobre el complejo asunto del sentido, del alcance, de la fundamentación de esta unidad cultural europea, basándose, como destacaba el profesor Enrique Ureña, él decía que habría que hacer una interpretación que empujara el europeísmo hacia el universalismo,
para que se permitiera una nueva lectura de ese lema que esta mañana se citaba también, de la Constitución Europea con su pretendida unidad en la diversidad, ¿no? Este lema para alcanzar una sola voz que sea creíble, que sea influyente también a nivel internacional. Así pues, frente a las tesis que postulan el antagonismo nacional de los pueblos y la imposibilidad de hablar de la identidad específica de un pueblo europeo, el krausismo defiende una solidaridad cívica y una praxis humanizadora que puede extenderse más allá del Estado-nación y servir de una forma de identidad postnacional que determine la futura identidad europea. Por lo tanto, a pesar de las profundas variedades culturales que dan incluso origen a identidades sectoriales dentro del propio espacio europeo, los krausistas no dudan de que los europeos compartan determinados rasgos de civilización. Esta es también no solo una tesis del krausismo, sino que también es una tesis de Jürgen Habermas en un ensayo que él tiene sobre la construcción de la identidad política europea, donde él apuesta por elegir muy bien cuáles son esos ladrillos de la identidad europea a partir de un contexto mucho más amplio que sea capaz de reconciliar esas historias nacionales antagonistas. La argumentación que aporta a mí, desde luego, me parece bastante sugerente, bastante convincente, pues, según afirma Habermas, no existe obstáculo alguno para que la solidaridad cívica se extienda más allá del Estado-nación, al menos ninguno que se haya construido en la propia forma de solidaridad política entre extraños, que es la que actualmente prevalece también dentro de las fronteras nacionales. Esto también es un efecto de la globalización. Los Estados-nación tampoco son homogéneos y esto también es conveniente tenerlo presente y por esta razón decía Habermas que también cabe esperar que del mismo modo que la construcción de las identidades nacionales por medio de la nacionalización del Estado fue lo que marcó la historia de Europa a finales del XIX y principios más o menos la mitad del siglo XX, pues cabe esperar, por lo tanto, que el desarrollo de la integración europea, de sus instituciones, de sus políticas sociales, sobre todo de sus políticas sociales, sean y serán las que se encarguen de facilitar de manera progresiva la construcción de la identidad europea en el siglo XXI. Otra cuestión no menos importante a tener en cuenta es la del riesgo de carecer de apoyo ciudadano, con el consiguiente déficit de legitimidad y de cohesión, si no encontramos una cierta identidad cultural en este fenómeno, en este proceso de integración de Europa. En la filosofía jurídica krausista del cosmopolitismo creo que puede hallarse una fundamentación útil para este propósito, en particular para su fortalecimiento a nivel mundial y para las orientaciones, sobre todo, en materia cultural y educativa. Fíjense que he basado, y voy a basar mi presentación precisamente en estos dos grandes nodos, me parecen los más determinantes, la cultura y la educación como elementos imprescindibles para hablar de la integración de Europa. Pues bien, lo que los krausistas defienden es que es precisamente esa necesidad de compartir un vínculo de pertenencia en el plano sociológico, un vínculo cuyo carácter es más social que jurídico, que se base en un conjunto de valores capaces de proporcionar un significado compartido a la mayoría de los ciudadanos europeos, que hagan posible que sientan que pertenecen a una cultura europea diferenciada y a un sistema institucional que les resulte legítimo y valioso. Este asociacionismo lo que anuncia, desde luego, son importantes cambios en la consideración de las políticas de inmigración y de integración europea que permiten crear estructuras asociativas desnacionalizadas y desterritorializadas para apoyar, por ejemplo, la integración de los inmigrantes en la Unión Europea, así como fomentar nuevos espacios de participación política generados por lo que se denominan como redes de solidaridad transnacionales, ¿no? Unas formaciones sociales que permiten precisamente vertebrar esa pluralidad existente. Pues bien, bajo este componente sociológico de la doctrina krausista, la sociedad
según estos autores, tiene y conserva siempre su propia y espontánea vida jurídica. Fíjense qué importante es esto, ¿no? Algo que es fruto de los hábitos sociales, fruto de la opinión pública y fruto también de esa manera, ¿no? de esos hechos sociales que están ahí presentes. De acuerdo con este planteamiento, la ciudadanía representaría o presentaría así una faz mucho más activa, presentaría así una adhesión a un proyecto común, lo cual nos permite también pensar que puede tener también efectos positivos sobre su participación política y sobre la integración europea. Por ponerles un ejemplo, les citaría el caso de Adolfo Posada, un krausista también, quien proponía una visión muy interesante del sindicalismo, de la función social, de la libertad de asociación, del autonomismo local, del federalismo, son tesis fundamentales, unas concepciones que estarían atentas no solo al propio interés nacional, no solo a ese equilibrio de poderes, sino también al mantenimiento de una solidaridad europea basada en determinados valores compartidos. Se trata, pues, de una posición que pretende evitar el laissez-faire, el dejar hacer, el dejar pasar individualista y que se concibe como una política de concesiones al espíritu de solidaridad humana y a las crecientes exigencias de interdependencia social. De hecho, durante los últimos años, si lo tomamos en consideración, el desarrollo más prometedor de la cooperación cultural en Europa se ha dado precisamente gracias al desarrollo extraordinario que ha tenido la sociedad civil. Y no solo eso, sino también a través de las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, a través de las asociaciones, de las fundaciones, de las redes culturales. Yo creo que en este curso se han dado cita muchísimos grandes representantes de todo este tipo de asociacionismo, así que en cierto modo podemos decir que se ha visto confirmada, se ha visto ratificada en la práctica esta doctrina krausista del asociacionismo, ¿no? En efecto, cuando Posada retoma además una distinción muy interesante que hacía su maestro Giner entre lo que es el Estado oficial y el Estado no oficial, él hacía esta distinción para hacer énfasis en la necesaria compenetración social y ética que tendría que existir entre ambos Estados, a fin, por lo tanto, de que las medidas jurídicas no queden varadas en un plano formal, no queden en papel mojado, no se quede simplemente en un plano puramente jurídico. Y creo que con esto lo que estaban haciendo los krausistas no era sino recrear las medidas, recrear básicamente una de las prácticas contemporáneas de cooperación cultural más exitosas, como son las nuevas alianzas entre las grandes instituciones internacionales como la UNESCO o la Unión Europea, y sobre todo las alianzas entre los Estados europeos con la sociedad civil, algo que además se hace en diferentes niveles, adaptando convenientemente sus programas a diferentes modelos o niveles de interacción, por ejemplo, a nivel local, a nivel regional, nacional o internacional europeo. Hay, pues, una búsqueda de formas de organización social que fomentan la participación y la implicación del tejido asociativo, y es gracias a esa cooperación cultural asociativa que se hace posible dinamizar las relaciones entre la sociedad civil y los poderes públicos, sobre todo mejorando la capacidad de escucha de estos últimos, algo que es tan imprescindible, lo cual además yo creo que es de grandísima utilidad para el modelo de Europa que tratamos de implementar hoy en día, ¿no? Bien, esto sería un poco en lo tocante a la cuestión más del aspecto cultural y de la participación ciudadana. El otro gran vector sobre el cual quiero basar mi ponencia también es el de la educación, al que me he referido antes, y que es un aspecto que juega un papel muy importante, un papel protagónico en la filosofía krausista para esa reunificación de Europa, para la integración de los estados adherentes y también para la cooperación con los países vecinos a la Unión. Quizá no se explicita esto demasiadas veces, pero hay que dejar de mirar Europa como si fuera el único centro, hay que pensar también en esa cooperación con el Mediterráneo o con países anexos. La educación aquí es fundamental, desde luego, para esa integración europea, pero también para prevenir el extremismo violento, para promover campañas de concienciación
contra el discurso del odio, contra la discriminación, además, por supuesto, de la importante tarea de velar por la inclusión social de los niños en situación de riesgo mediante programas de formación, de educación y de desradicalización. Por eso yo creo que conviene recordar esas palabras que decían los krausistas cuando afirmaban que bueno sería si los gobiernos se dejaran de hacer leyes, ¿no? Si solo fueran las leyes una obra de juristas y de políticos y se concentraran más en el fenómeno de la educación y dejaran de hacer esas leyes a espaldas de la sociedad civil. Decía Giner que si todo depende del hombre interior, pues hombre, hay que ir a formarlo, ¿no? Esto es una tesis muy clara. Y así nos lo dice y repite constantemente Giner y otros krausistas con aquella expresión tan suya de leyes, decretos, ¿para qué? Si, como ustedes dicen, no tenemos gente para aplicarlos. Toda reforma social que se precie ha de partir, por lo tanto, de ese fondo psicológico en que ha de sentarse. Y dicha reforma del hombre interior, desde luego, no puede partir de una ética individualista kantiana, sino que debía asentarse en una ética solidarista, eminentemente social, que promueva el diálogo intercultural sobre la base de valores compartidos, ¿no? Donde se da, además, según esa bellísima metáfora que gustaba utilizar a este gran historiador y jurista que fue Rafael Altamira, se da esa constante reeducación que mutuamente nos causamos, ¿no? Casi de manera imperceptible en nuestro día a día, a través del comportamiento de los otros, de la palabra que recibimos o de la que no recibimos nunca, ¿no? Una expresión que a mí me gusta mucho porque liga la ética personal y liga toda reforma social y jurídica a lo más hondo de la educación. Desde luego, comparto con los krausistas esta convicción y es que solo desde una plataforma ética y de su necesario enclave en la educación cabe, en última instancia, la crítica, el cambio y la necesaria mejora del derecho. De ahí ese carácter práctico también que observamos en esta obra, ese carácter declaradamente reformista de su ideal cívico, de su ideal educativo, como puede apreciarse en esa propuesta que ellos hacen de un ideal cívico para el hombre democrático. Bien, por todo lo dicho, no nos parece que esté de más esta demanda que hace Giner de una educación moral. Y, sobre todo, aquí me gustaría poner el énfasis en la afortunada reivindicación que hacen los krausistas del derecho a la educación. El derecho a la educación como un derecho fundamental de todo hombre, lo cual me parece, además, que es probablemente uno de los instrumentos más eficaces que se han formulado para luchar contra la discriminación social y para garantizar la igualdad de oportunidades y la estabilidad y la propia vigencia del propio derecho. Esto lo diría unos años más tarde el propio John Dewey, cuando decía aquello de que solo se puede alcanzar la plena democracia a través de la sociedad civil, a través de la educación, ¿no? Esta idea tan krausista de que solo las obras lentas son las que perduran, de que solo a través del trabajo, a través de esos medios seguros y pacíficos de la educación es posible una reforma sólida y estable, quizá hoy en día pues son principios que nos parecen, pues son bastante compartidos, ¿cierto? Pero si pensamos en el tiempo en el que ellos estaban escribiendo, en los albores del siglo XX, desde luego se encontraban prácticamente solos predicando en el desierto. Y bueno, en definitiva, esto es un poco lo que nos legan los krausistas, ¿no? Esta idea de que solo a través de la educación, a través de la pedagogía, a través de la renovación educativa, que como vemos además son los elementos centrales del institucionismo. El institucionismo, entiendo que la mayoría conoce la institución libre de enseñanza, si no nos podemos referir luego un poco más a ello. Estos elementos centrales son los que constituyen y los que dotan y los que hacen posible una verdadera reforma de España y, por ende, de la propia conformación en aquel momento de la Sociedad de Naciones y, posteriormente, de la formación y de la integración de Europa. Bien, y de acuerdo con esto, yo creo ciertamente
que los krausistas no andaban nada desencaminados cuando apuntaban todas estas ideas y, de hecho, creo que uno de los mecanismos que más ha servido y que más ha contribuido en las últimas décadas a la construcción de la identidad europea ha sido precisamente el de la educación, con ayuda, sobre todo ahora, de los nuevos medios digitales, de Internet y también de las políticas lingüísticas paneuropeas que hacen posible esa difusión intercultural de todos los idiomas en todos los países, ¿no? Bien, la posibilidad de que este vínculo cultural y educativo llegue a anclarse realmente es algo que reposa sobre una visión democrática de la ciudadanía. Y esto también es importante hacerlo notar. Aquí se está partiendo de una visión muy democrática de la ciudadanía que, frente a lo que sería una concepción más formalista, que la percibe casi como si fuera un mero estatus legal, ¿no? Implica la necesidad de participación social. Otra vez estamos invocando el título de este curso de verano, la idea de una práctica ciudadana que, más allá del reconocimiento de aquel estatus formal, de unos derechos y obligaciones, profundice en el carácter de agente políticamente activo que corresponde al ciudadano, de un sujeto al que, junto a unos derechos y unas obligaciones, se le ofrezcan también unos cauces efectivos de participación sociocultural y de sostenimiento y promoción de su propia cultura. En este emblema se ha querido ver muchas veces la función del intelectual moderno, y así además también lo hace Bert Habermas en uno de sus artículos titulado Los intelectuales y Europa. En este texto él habla de que los intelectuales pueden, de hecho, ejercer su influjo en la formación de la ciudadanía, pero para ello pues, necesitan un ámbito público con capacidad de resonancia, ¿no? Se necesita un ámbito despierto, un ámbito bien informado, es decir, un mundo donde la política no se quede reducida a la actividad estatal. Esto sería un mundo donde hay una cultura política que hace posible la protesta, que hace posible la disidencia, en donde las libertades comunicativas de los ciudadanos pueden desencadenarse y, de hecho, movilizarse. Esta capacidad de los ciudadanos de conformarse autónomamente una sociedad global y el modelo educativo sobre el que se asienta constituyen uno de los puntos nucleares de la filosofía jurídica krausista y son, pues, centrales para las posibilidades democráticas de la sociedad contemporánea. Aquí radica una de las interesantes propuestas del krausismo, ¿no? Al hacer hincapié en la necesidad de fomentar la cooperación y la coordinación intergubernamental en materia cultural, educativa y formativa en Europa, recreando así lo que sería un tipo de democracia que podemos denominar como una democracia a escala humana o un tipo de democracia hecha para el hombre de carne y hueso, si lo quieren así. En lugar, pues, de la pura reglamentación jurídica, de una pura coacción externa hacia el hombre basada en esa imposición de sanciones, lo que estamos observando aquí en la obra de los krausistas es un gran optimismo por la educación, por la deliberación racional, por los métodos pedagógicos, estos que sí pueden calar en la conciencia del ciudadano y que sí pueden ayudar a que el derecho consiga un verdadero reconocimiento ético, ¿no? Se asienta así de una manera más o menos sólida y firme esta idea de la civilidad y de multiculturalismo, basados ya no en una mera regulación del odio o de la indiferencia entre culturas, que es lo que a veces observamos cuando se habla, decían esta mañana también en la ponencia, de las políticas puramente de integración, cuando en realidad deberíamos hablar de inclusión. Bueno, pues no se trata simplemente de regular esa indiferencia entre culturas o incluso a veces esa inadversión, sino tratar de fundamentar un concepto de civilidad basada en la participación de determinados fines colectivos que se consideran valiosos. Bueno, a estos y a muchos otros problemas sobre la identidad europea son a los que la filosofía krausista proporciona respuestas valiosas, por ejemplo, al hacer hincapié en que quizá lo más propio de la identidad europea, según los krausistas, ha sido el haberse despertado primeramente en ella la idea de civilización universal y el haber aportado también buena parte de esos universales, ¿no? El de justicia, democracia, civilización, tolerancia, derechos humanos, etcétera, ¿no? Son ideales que partían ya de la Ilustración y de la idea clásica, de la Grecia clásica. Sin embargo, y aquí está el quid de la cuestión,
la recuperación y la profundización en estos universales, que a primera vista, como acabamos de ver, podrían constituir esos elementos comunes de la identidad cultural europea, realmente no sería ya posible circunscribirlo al ámbito europeo, puesto que el éxito de Europa en proyectar esos universales a otros pueblos ha sido tal que ya no sirven en realidad para definir la especificidad europea. De ahí también que la ambiciosa apuesta que hace el krausismo por una universalización, yo creo que tiene sentido y vigencia en la medida en que superan esas tesis elitistas, ¿no?, de la cultura europea basada en la exclusión del otro, en la afirmación frente a la diferencia. Yo creo que este es el legado, ¿no?, de la Ilustración también, el verdadero legado de la Ilustración y lo realmente característico de la cultura europea, que no es sino el de su apertura a otros modelos, a otras culturas, ¿no? Es la razón crítica que exige despertar del sueño dogmático en que se sumergen los fundamentalismos y al mismo tiempo fomenta esa capacidad de encuentro, de diálogo, de asociación, dirían los krausistas, empezando con las culturas no hegemónicas que se encuentran en su interior y desde luego con las que se encuentran a las puertas de Europa. Bueno, voy a ir terminando porque es una hora también, pero simplemente quisiera referirme, porque sería inexcusable hablar de krausismo y no referirme al menos mínimamente a este aspecto, al papel que tuvieron algunos krausistas españoles en la promoción y en la defensa de lo que fueron los 14 puntos de Wilson y de la Sociedad de Naciones, para mostrar precisamente esa vocación universalista y esa profunda fe en la cultura y en las posibilidades de un cambio social a través de un cambio ético del hombre, lo cual yo creo que son posiciones bastante revolucionarias que no encuentran parangón en su época. Si piensan ustedes en la época en la que ellos escribían, en un contexto histórico que estaba básicamente marcado por la ideología imperialista, belicista, basado en ideas casi de eugenesia, y todo esto en un momento que empezaba a invadir Europa, ¿no? Lo que vamos a ver y lo que quiero que se aprecie aquí es que autores krausistas como Giner o Posada navegaron un poco a contracorriente con respecto a lo que era el marco general de su época, al adoptar una postura realmente opuesta a lo que fue la tendencia mayoritaria europea en este periodo, ¿no? Y por eso creo que es importante al menos subrayar cuáles son esas críticas que realizaron estos krausistas españoles a la orientación imperialista que se ocultaba bajo esas doctrinas nacionalistas del totalitarismo político. Y lo trataré de hacer al hilo de la presentación de la defensa que estos filósofos krausistas hacen de los estados supranacionales y de su antibelicismo incondicional, gracias al cual pues creo que acertaron a dar una visión muy actual del problema de la guerra. En efecto, Posada recupera la idea de la concepción krausista armonicista, ¿no?, que define la idea de la comunidad frente a lo que sería la rivalidad, ¿no?, al enfrentarse, por ejemplo, a tesis como las de Carl Schmitt, para quien, como muchos de ustedes ya conocerán, la esencia de lo político se definía siempre en la posibilidad explícita de una guerra abierta en cualquier momento. Entonces, él catalogaba todo esto en el agrupamiento amigo-enemigo, por el cual es muy famoso, ¿no?, su doctrina, ¿no? Pues bien, Posada rehusó y completamente criticó con fuerza todos estos planteamientos de Schmitt y su caracterización del medio político como combate. Vemos, por ejemplo, cómo sus críticas se dirigen sobre todo a esa crisis europea generada por la exacerbación nacionalista, una exacerbación nacionalista que era totalmente reaccionaria al surgimiento de una conciencia colectiva entre los europeos y que desemboca luego, además, de forma brutal en la Primera Guerra Mundial, a la que Posada llamó muy significativamente, además, como la primera gran guerra civil de la humanidad, ¿no?, por antonomasia. En su lugar, lo que mantuvo Posada en todo momento y hasta los últimos momentos de su vida fue la defensa de un mundo más humano, desarmado y educador. Me parecía interesante subrayar este aspecto porque creo que es importante comparar estas expresiones con la literatura de la época, pues nos muestran cómo en este contexto de enconadas disputas ideológicas los krausistas mantuvieron posiciones decididamente liberales al conservar su fe en la razón y proponer una nueva vía política de integración de Europa que, vista desde nuestra atalaya, desde luego se revela como mucho más coherente, atractiva y libre
que la que tomó Europa en aquellos años y que quizá creo que sigue teniendo su relevancia, ¿no?, para nuestro tiempo. Cuando vemos, por ejemplo, estas nuevas oleadas que la crisis ha hecho también resurgir de esos viejos demonios del racismo, de los discursos de exclusión y de la propia xenofobia, que son elementos, desde luego, totalmente reaccionarios y contrarios a los del solidarismo krausista, ¿no? Con relación a este tema, me ha parecido pertinente hacer una pequeña incursión en este territorio ya de por sí escarpado para manifestar ante este auge de fuerzas antieuropeístas y el apoyo que quizá con demasiada frecuencia vemos que muchos ciudadanos dan a partidos xenófobos. Me ha parecido también importante recuperar, ¿no?, estas tesis del krausismo, de un proyecto europeo que profundiza más en lo que nos une que en lo que nos separa y que supone una ayuda constante para no bajar la guardia y para no caer en conformismos autocomplacientes. Pareciera aquí verificarse la enseñanza de Benedetto Croce cuando decía aquello de que toda historia es en realidad historia contemporánea. Y en este sentido, nunca mejor dicho, porque las tesis krausistas sobre la integración y la solidaridad europea pues, resultan ser hoy en día de máxima actualidad para los retos que trae este siglo XXI, ¿no? Voy a ir cerrando. Me voy a concentrar simplemente en señalar muy sucintamente, en un par de minutos, cuáles son lo que yo considero las aportaciones más importantes de este krausismo, ¿no? No solamente por su visión del derecho como un orden integrador, solidarista y educador, sino también porque lo que ellos apuntaban es que, y en relación con esta cuestión de la cultura y la educación, que son las que nos mueven y las que nos preocupan hoy en día, lo que ellos decían es que una vez lograda esa finalidad emancipadora del derecho, ¿no?, con la democratización liberal, con la constitucionalización de los derechos humanos, lo que decía el krausismo es que no debíamos quedarnos ahí, sino que tendríamos todavía el trabajo de integrarlos, de dotarlos de un verdadero sentido de justicia social positiva, de una justicia solidarista y esencialmente humana. Yo creo que aquí radica un poco el núcleo de lo que estamos buscando también en estas jornadas. Cuando hablamos de A Soul for Europe, yo creo que está radicado en estos principios, en esta idea, en esta forma de pensamiento que en unión con otras ideologías de reforma social es lo que luego ha cristalizado como el Estado social de derecho y la constitucionalización de lo que hoy denominamos como los derechos económicos, sociales y culturales, en los que se recoge muy bien esa función positiva que los krausistas querían atribuir al derecho y que incluye temas muy importantes a los que me voy a referir muy sucintamente. El primero de ellos es el derecho a la educación, al que me he referido antes, la protección de la autonomía universitaria y, no menos importante, de la libertad de cátedra, que ellos en 1881 asentaron, la difusión de la cultura como un fin esencial humano, algo que además fue ejemplarmente promovido desde la Institución Libre de Enseñanza y desde la Junta para la Ampliación de Estudios, que es un poco el precursor de lo que hoy se considera el programa, ¿no?, de becas Erasmus. Y, por supuesto, el no menos importante derecho a la educación de la mujer, la cual había estado tradicionalmente excluida durante toda esta época, algo que cambió gracias a ese afán pionero de Giner de los Ríos de implantar la coeducación de niños y niñas en la escuela. Pero también el derecho a participar en la vida cultural a través del asociacionismo, la libertad sindical y, en definitiva, el derecho, sobre todo, a procurar un nivel de vida adecuado a la mejora continua que pedían los krausistas de las condiciones de existencia para aproximarse precisamente a esa armonía social tan necesaria. Problemáticas que, como ven, pues, no se restringen a ese contexto histórico-cultural decimonónico, sino que siguen constituyendo quizás más aún problemas contemporáneos. Y digo quizá más aún a la vista de la progresiva destrucción del estado de bienestar que nos ha dejado la reciente crisis global, que ha sido una crisis económica, financiera, de acuerdo, pero que también ha supuesto una crisis moral y social que todavía estamos padeciendo y que augura un turbulento desarrollo para el siglo XXI.
de ahí mi interés también en plantear estas propuestas y en el énfasis en estudiar también estos presupuestos filosóficos y estas aspiraciones políticas que nos ofrece esta filosofía, porque lo que de ningún modo ha quedado desfasado es su propuesta, su confianza en defensa de ciertos ideales utópicos concretos que de hecho pueden aplicarse a posibles reformas y a orientar la tarea organizadora de nuestros políticos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Delia. Sin duda, una ponencia rica en contenidos que creo también nos plantea y nos ofrece argumentos suficientes para realizar nuestro trabajo. Está claro que, de alguna manera, estos movimientos, este trabajo de esos pensadores tuvieron un fruto. Quiero creer que así fue, y es ahí donde yo planteo una duda, ¿no? ¿Es que realmente la Unión Europea que conocemos hoy es fruto de esa lucha, de ese trabajo? ¿Es que su influencia fue realmente fuerte? Porque todo lo que has contado parece ser que se incluye dentro de ese proyecto de la Unión Europea. ¿O fue también las circunstancias, la casualidad, la fuerza de la sinrazón al final nos llevó a la razón, al proyecto que tenemos hoy? Es la duda que se me plantea muchas veces, ¿no? Cuando, si realmente al final lo que conseguimos es fruto de ese trabajo puntual, a veces desconocido, ¿no? Como no sé cuántas personas de las que están aquí habían estudiado anteriormente las teorías de Krauss. Yo las conocía porque ya te conocía a ti y habíamos tenido la ocasión de debatir sobre el tema en estos muros, pero sí que es verdad que cuando nacen o cuando te vuelven a explicar o cuando te escuchas por primera vez teorías de este tipo sobre personajes que realmente han intentado influir y cambiar la sociedad, hasta qué punto ese trabajo realmente y esos resultados que vemos ahora son fruto de ese trabajo o realmente es un compendio de que la sinrazón ha llevado a la razón porque finalmente el individuo ha luchado por ello. Es la duda que yo planteo así al aire y bueno, pues dejo también abierto, por supuesto, la audiencia para otro tipo de intervenciones que podamos tener. Tenemos por aquí al profesor Alcalá, que levanta la mano. Bueno, ¿sí? ¿Ya? ¿Se oye bien? Sí. Bueno, gracias por la conferencia, que ha sido espectacular y que además me hace reflexionar y plantearte una serie de cuestiones que creo que podrían ser importantes para dar un paso más. El ejemplo del ideal krausista me parece que es ejemplar y que marca un camino a seguir, una especie de horizonte, una especie de mundo al que llegar, ¿no? Pero sin embargo, algunos de esos ideales parece que, concretamente en Europa, sobre todo, y en España en particular, llegan a ser cumplidos. En el año 81, cuando a mí no me quedó más remedio que perder un año en hacer el servicio militar obligatorio, decidí que en vez de perderlo lo tenía que ganar, y entonces me presenté a las milicias universitarias, y entonces me eligieron de alférez, y entonces pues pude, digamos, trabajar como oficial del ejército en un periodo de 6 meses, y me horrorizó darme cuenta de la cantidad de chavales que llegaban en 1981 sin saber leer ni escribir. Eso parece que quedó superado. Y llegó un momento en el que todo el mundo estaba escolarizado en España y la universidad se había atiborrado a universitarios. Esto que parecía haber conseguido el ideal, uno de los ideales krausistas, un análisis en profundidad nos hace ver que para nada. Es decir, el estar todos escolarizados no está certificando que haya realmente una educación y una cultura, y el que la universidad se llene no significa que haya excelencia en el bien pensar universitario. Es decir, por lo tanto, deberíamos reflexionar sobre si lo que vamos buscando es ese tipo de ideal de todos educados y todos universitarios, o si realmente lo que deberíamos preguntarnos es qué significa
educación y qué significa cultura. Porque si eso no nos lo planteamos, caeremos en la demagogia de que gobierno tras gobierno, del signo que sea, están de alguna manera llevando la educación hacia un territorio en el que es importante seguir teniendo analfabeta a la sociedad. Claro, y es muy fácil decir, como sabes leer y escribir y como sabes matemáticas, estás culturizado. Mentira, porque si los medios de comunicación eres un analfabeto en la comunicación, eres un analfabeto funcional. Y por lo tanto creo que, es decir, para alcanzar ciertos ideales, deberíamos revisar si esos ideales esconden detrás algún nivel superior en el que haya que poner especial énfasis. Y es por lo que me gustaría plantear esto en alguien tan experta como tú. Gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. ¿Puedo responder? Sí. Muchísimas gracias por la pregunta, porque en efecto las dos intervenciones, las dos sugerencias que me habéis planteado nos llevan a la misma tesitura. Ambos habéis hablado de unos ideales que parecieron frustrados o fracasados en su contexto y en efecto así fue. Desde luego para el proceso de la Sociedad de Naciones se reveló como inoperante ese ideal pacifista y los principios de Woodrow Wilson ya hemos visto que no tuvieron ninguna aplicación, aunque sí que es cierto que ya se estaban sentando ciertas bases que luego han hecho posible el surgimiento de un orden internacional. Pero a nivel, por ejemplo, de educación, yo, por ejemplo, empecé esta investigación hace una década y cuando yo empecé a leer a los krausistas me parecía todo tan obvio, tan dado, eran derechos tan fundamentales, todos gozábamos de estos principios. Incluso cuando uno iba a Inglaterra o a Oxford a hablar de estos temas, es que estaba todo tan claro, era todo tan obvio, que en realidad yo me sentía un poco, bueno, esto es como reafirmar lo que ya tenemos, pero en el momento en el que la crisis hizo su impacto a nivel global, y como decía antes, no solo ha sido una crisis económica y financiera, se ha demostrado que se han levantado las nuevas oleadas también de auge de política de extrema derecha y de política desde el Frente Nacional en Francia hasta Holanda, pasando por el nuevo auge en el Parlamento berlinés de una alternativa para Alemania. Todo esto ha hecho que cuando yo voy, por ejemplo, este año a Birmingham a hablar de krausismo y de su ideal de Europa, se escuche estas doctrinas como si fueran algo que todavía no han encajado y desde luego algo que además está siendo revisado. Este año precisamente, hablando de ese tema en un congreso que se titulaba así, More or Less Europe, este era el dilema, que coincidencialmente, además en cuanto os diga las fechas vais a caer en la cuenta, se celebró el 23 de junio en este Instituto de Derecho Europeo. Imaginaos el impacto cuando amanecimos todos, el día de la jornada en que coincidencialmente parecía una broma pesada, se hablaba de Less Europe, teníamos que debatir y teníamos que seguir, después de haber visto en las noticias a un tipo tan banal y tan insustancial como Donald Trump, vitoreándose, ¿no?, celebrando la victoria del Brexit. Pues imagínense, ¿no?, cómo uno llega ahora con estas tesis krausistas, que todavía aquí, como comentábamos antes, quizá en España somos los más europeístas de Europa, pero en Inglaterra, desde luego, hablar de esto, aquel día, fue revelador. Y desde luego, la lectura que yo tuve que hacer de toda mi investigación recobró un nuevo sentido. Y es cierto que en su momento fracasaron, es cierto que se les culpó de ingenuos, de ser unos utópicos, pero bueno, decía también Posada, sin utopía seguiríamos en las cavernas. Pero es que hoy en día, viendo cómo se está perdiendo todos estos derechos, decía una colega mía, Cristina Armida, de la Universidad Rey Juan Carlos, que también dirige una cátedra Jean Monnet sobre temas de Europa, de integración, ella decía que en realidad lo que ahí se estaba generando también con el Brexit era la pérdida de unos derechos fundamentales en la Unión Europea. Se estaba generando casi la división entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, en función de si tenían o no residencia y en base a unos criterios que, en fin, que para los que ya trabajaban allí, que la mayoría de los profesores universitarios ingleses son de diferentes países, resultaba verdaderamente gravoso. Por esto es que creo que el krausismo no tiene una lectura sencilla a la vista de estos dilemas y de estos problemas que nos están acuciando. Sí. Guido creo que también quiere decir algo y tenemos 3 preguntas. ¿Qué prefieres? ¿Cogerlas por separado o como quieras, me da igual. Separado quizás, si son muy complejas. Well, thank you. Breves también para poder... Well, I'll be very brief. I mean, you reminded us that in many ways modern Europe was founded on the ideas of altruism, and in some way universal civilization
which necessarily stemmed from the destructions of the Second World War. But in a way, how does this reconcile with the thinking of the modern realists, including people like Henry Kissinger, who feel that the relations between nation states are necessarily based on competition? This was a concept, of course, which already existed in the 1850s, but now more and more we are seeing a certain egotism resurgent in the relations between both the members of the European Union and between states in general on the world scene. So aren't we just now going back to normal, which is competition and egotism, rather than towards an ideal world of cooperation and altruism as Krauss advocated? Excelente. Sí, creo que es suficientemente compleja como para que se tenga que abordar, pero no en una respuesta breve. May I give you my answer in Spanish? Yep, perfect. Sí, desde luego, yo creo que los krausistas en efecto eran también hombres de su época. Tampoco vamos a poder alargar tanto la sombra del krausismo y desde luego lo que han puesto también de manifiesto los realistas jurídicos y todos aquellos que conciben el ámbito internacional como combate, como una lucha, también como una competición, y sobre todo las 12 theories, the Third World Approaches to International Law, que yo creo que son los que realmente nos dan una perspectiva desde el tercer mundo de lo que es el derecho internacional, haciéndonos ver que no es tan universal ni tan neutral como pretendidamente quiere hacernos creer. Desde luego, esto debería tenerse mucho más en cuenta. Yo creo que estos autores todavía están en un proceso de ilustración no suficientemente pasada por la visión contemporánea, son un poco fruto también hijos de su época, pero también es cierto que en la doctrina krausista también encontramos una respuesta a esta cuestión del pluralismo, a esta cuestión de esa competencia y a esa idea de que el sistema jurídico tenga que ser necesariamente el reflejo de ese pluralismo. Desde luego cualquier Estado democrático, cualquier sistema democrático tiene que reflejar ese pluralismo, pero lo que nos dicen los krausistas es que con ese pluralismo no basta, necesitamos tener valores, necesitamos rematerializar el derecho, dotarlo de conceptos y de valores sustantivos para poder hacer frente a esa pluralidad que ya está presente dentro de la propia Constitución. Y yo creo que aquí ellos aciertan con su ideal y con su perspectiva del universalismo, un universalismo que no es desde luego inocente y que tampoco ignora que puede arrasar con su idea etnocentrista quizá de lo que es el ideal del ser humano, pero un ideal que al menos fije cuáles son esos valores que determinan, ¿no? Cuáles son los siguientes pasos. Desde luego aquí los derechos humanos vendrían a ser un poco el umbral ante el cual ese multiculturalismo tendría que parar, ¿no? Los derechos humanos aquí van a ser la última garantía, serían casi como el hilo de Ariadna, ¿no? Que nos va a permitir, la voz de la conciencia, si lo quieres así, que nos va a permitir un poco guiarnos por ese laberinto del Minotauro europeo, ¿no? que tenemos que entre todos ir tejiendo y que desde luego necesita y precisa una búsqueda, una participación ciudadana. No vaya a ser que nos pase como aquel día, aquel 24 de junio de 2016, en la que muchos defensores de derechos humanos y del derecho europeo llegaban, profesores además de derecho europeo en Inglaterra, se habían quedado sin objeto de estudio. Sus alumnos se habían quedado sin asignatura, tenían 300 matriculados y ya no había derecho europeo que enseñarle a los ingleses. Es que todo esto es una problemática. A todos nos pilló por sorpresa, a pesar de que los sondeos ya apuntaban, realmente no esperábamos que eso aconteciera. Y es porque, quizá porque lo damos demasiado por hecho. Luego han habido muchas manifestaciones y la gente se ha quejado y han tratado de revocar el referéndum, pero esto ya se ha hecho a posteriori, porque estamos, yo creo, un poco adormecidos en la idea de que los derechos se nos dan de una vez y por todas y podemos relajarnos, y por eso es el acierto de este curso en apelar a la cultura, en la educación y a la participación ciudadana, que no se quede la política reducida a lo que hacen 4 juristas en puras leyes, ¿no? Bien, cogemos otras 2 preguntas, allí y aquí, ya para ir cerrando esta sesión y poder avanzar aquí mismo. Sí. Ahí, sí. Hola, muchas gracias. Me ha parecido muy interesante tu intervención y en principio reconocer un poco mi desconocimiento sobre la propuesta del krausismo
Y decirte también que intenté en su momento entrar en más profundidad, pero siempre me quedé en la superficialidad porque, entre otras cosas, me recomendaron mis profesores no profundizar un poco más en esta filosofía o en esta propuesta, ¿no? Que se movía un tanto en el ostracismo. Parece ser que hay alguna vertiente un poco más divergente, ¿no? Lo que no me queda claro, y esto sí me gustaría que me lo aclararas, sí, es la interrelación que puede existir entre el sistema evolucionista planteado por Darwin en Inglaterra y la incorporación de esos ideales aquí a España, y cómo esto choca con la intransigencia del momento y va a dar lugar a la creación de la Institución Libre de Enseñanza en Madrid, cuando José Moreno pierde su cátedra en Santiago de Compostela, precisamente por presentar los ideales evolucionistas de Darwin en España. Muchas gracias por la pregunta, muy oportuna además, porque nos recuerda algo que es importante también para nuestra propia tradición de pensamiento español. Recordar que estos autores estuvieron prácticamente proscritos en su época. Estos fueron catedráticos de universidad que perdieron su trabajo precisamente por traer las ideas innovadoras de Europa a España, por importar esos conocimientos no solo a nivel pedagógico, sino, como muy bien ha indicado, de tipo hasta sociológico, las doctrinas de Spencer, las doctrinas de Froebel, todas estas teorías las trajeron ellos, y claro, estos se encontraron con una escuela neoscolástica muy reaccionaria que enseguida les acusó de heterodoxia, de hecho así está recogido por Menéndez y Pelayo, y que quedaron destituidos de sus cátedras, que fueron silenciados, y por eso quizá su obra hoy no es conocida por los estudiantes. Yo cuando llego a clase, y a veces he tenido que enseñar a gente de educación, que estudia educación, que no conozcan la Institución Libre de Enseñanza, que no sepan quién es Giner de los Ríos, es decir, hay tal desconocimiento. Yo entiendo que esto es una generación de juristas, de sociólogos, de filósofos que quedaron, sobre todo después de la Guerra Civil. Ha habido un sepultamiento por parte de la historiografía española de toda esta tradición que es lamentable. Se le ha asociado a veces con doctrinas de cualquier tipo, pero nunca se ha logrado una recuperación auténtica de todo esto. Solo últimamente, a través de muchos trabajos que se están haciendo, por ejemplo, desde la Universidad Comillas, de proyectos de investigación, de recuperación, pero es un trabajo arqueológico y va a llevar mucho tiempo que se vuelva a incorporar estas doctrinas que fueron censuradas, y es conveniente recordar que fueron censuradas y que sufrieron una purga muy grande de nuestros programas oficiales docentes, por su carácter revolucionario, precisamente, por su carácter moderno. Sí, pasamos a la última pregunta. Sí, te quería preguntar si no te parece peligroso, o cuanto menos un riesgo, el abrazar ese anhelo universalista, venga de donde venga, pero sobre todo, aunque sea por dignidad histórica o por humildad histórica, si viene desde Europa. Porque, por ejemplo, cuando hablabas de civilización universal, se ha notado de justicia, democracia, razón y derechos humanos. Claro, es que revisando esos conceptos, ninguno de ellos me parece universalizable viniendo desde Europa. Quizá el que más dudas me genere sea el de derechos humanos, pero no son pocos los teóricos y los activistas que incluso critican los propios derechos humanos por eurocéntricos. Sí. Ya no por entrar en el de la razón, con la eliminación de los mitos que la propia Europa esconde, como el mito del crecimiento. Entonces, no sé si te parece peligroso abrazar, incluso imponer esa universalidad desde Europa. Muchísimas gracias, desde luego. Toda la razón, además, con esta propuesta en un congreso precisamente sobre descolonización, en efecto tuvimos que debatir largo y tendido, porque cualquier pretensión de universalización, venga de Europa o de donde venga, siempre va a ser sospechosa de, y esto de acuerdo, pero de ahí a que pasemos a una completa falta de consideración acerca de hacia dónde queremos ir como proyecto a nivel de derecho internacional, de ahí a renunciar a establecer a través de un modo deliberativo y racional cuáles son los valores que consideramos legítimos para poder establecer, vamos a ver, igualmente que me acabas de subrayar, ¿no? Me acabas de decir, bueno, pero es que claro, desde el punto del derecho internacional los países del tercer mundo dirán, pero bueno, estos valores se nos imponen y además nos dejan y nos relegan en un plano secundario a nivel internacional. Pero es que estos mismos países tienen que recurrir a esos derechos humanos. Incluso los más críticos, en un punto, tienen que reconocer que si no fuera porque existe esta esfera de derecho internacional, porque existe este reconocimiento de esa pluralidad,
no podrían desarrollarse. Esos derechos de las minorías existen y se pueden fomentar gracias a este énfasis. Aunque llevas razón, y te lo concedo, en que cualquier pretensión de universalización, y quizá esto habría que matizarlo y describirlo muy bien y concretarlo, cómo se podría formular esta tesis de universalización, yo creo que ¿en qué lo podríamos manifestar? Pues básicamente en una tesis que es crucial, y es que el derecho no se puede quedar reducido a una mera función limitativa y coactiva, que también esto puede ser también el problema de una falta de cohesión en Europa. Entender que el derecho simplemente está para regular, para imponer sanciones de una manera externa. La falta de un ideal también hace que sea muy inviable considerar cualquier proyecto. Y yo creo que lo que ellos están señalando al decir que el derecho también está llamado a crear, el derecho también está llamado a permitir esa asociación, esa cultura. El derecho está llamado no solamente a una función estrictamente jurídica, como quería Kant, ¿no?, de regular las individualidades, ¿no?, de cualquier individuo egoísta, ¿no?, de cada uno a la suya, o de los estados, ¿no?, desde una manera, desde un punto de vista, sino también a crear, a basar en esos ideales de solidaridad que yo creo que se están echando cada vez más en falta. Es decir, que junto a la función de procurar una mera coexistencia a nivel nacional e internacional, que exista una labor también de asistencia social, de esos derechos sociales, culturales, que yo creo que ahora mismo nos impelen por aquello mismo que decíamos inicialmente. No basta con que la gente sea ahora un poco más letrada o que hayamos reducido los índices de analfabetismo que había en aquella época, que llegaban al 80% de la población. Aquello era una cosa deshonrosa. Con las misiones pedagógicas se palió un poco, pero no es suficiente con que todos vayamos a la universidad. Se necesita procurar espacios de interculturalidad, de asociacionismo. Yo creo que aquí nos están enseñando hoy personas que son ejemplos maravillosos de entronizar y de representar entidades, y que esto además nos facilita y nos procura plataformas para seguir en interrelación. Esta función de crear, de posibilitar, es la que yo quisiera reivindicar del krausismo. Muchas gracias, Delia. El tiempo nos come y lamentablemente, aunque veo más manos levantadas, no podemos dar voz a todo el mundo. Sí que os invito luego pues, a seguir compartiendo con ella, porque va a estar también con nosotros mañana, con lo cual podéis hablar directamente con ella y resolver las dudas que hayan podido quedar. Cerramos esta sesión y agradecemos a la ponente por su brillante participación. Muchas gracias.